importante en la práctica diaria como médicos, vamos a ver muchos casos de neumonía. La neumonía normalmente no se opera, solo requiere tratamiento. Incluso hay neumonías que, ¿cómo se llama? Que no requieren tratamiento antibiótico. A veces se resuelven solitas, ¿ya? Es por eso que incluso los técnicos sanitarios pueden manejarlo usando el clotimoxazol. Es como protocolo de los IRAS. Y posteriormente, si esto llega a complicarse, bueno, se agregan antibióticos más complejos y específicos para los gérmenes que están afectando el pulmón, ¿no? Y si esto no es posible, el germen es muy agresivo o el huésped está inmunocomprometido, puede darse lugar a que haya algunas complicaciones de la neumonía, ¿no? Algunas complicaciones que en algunos casos van a requerir tratamiento quirúrgico. En ese caso sí. Es decir, no todas las neumonías van a cirugía, solo las que se complican. Hay colección de pus o la presencia de pus en la cavidad pleural, es conocido mucho como empiema. Hemos tenido pacientes jóvenes, niños, que han tenido neumonía y la neumonía da lugar a que el pulmón a veces se abra hacia la cavidad pleural y condiciona la presencia de un empiema. También pacientes mayores. Hemos tenido un colega mayor, ya 80 años, ya jubilado igualito, paciente que venía por falta de aire, de saturación, entonces se lo cubrió con antibióticos por una neumonía, pero no mejoraba y se evidenció un derrame pleural que se incrementó y se entró a operar, se encontró full fibrina, todo un empiema avanzado que comprometía el pulmoncito, ¿no? Entonces, realizando la cirugía respectiva, mejoró el paciente y es sido dado de alta, ¿no? Así también por el COVID se han presentado algunos inconvenientes, ¿no? Los abscesos pulmonares, ¿no? Los abscesos pulmonares en donde el germen, generalmente los gram negativos, destrozan el parénquima, licúan el parénquima y producen una destrucción del mismo, quedando una cavidad expuesta con comunicación con un bronquio, ¿no? Y esto hay veces los abscesos, cuando son pequeños, pueden curar con antibiótico, ¿no? Pero a veces requieren tratamiento quirúrgico, ¿ya? Las neumonías, la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio bajo, ¿ya? Que afecta a los alvéolos. Puede afectar todo un lóbulo, en el caso de una neumonía lobar, o diferentes segmentos, muy conocido como bronconeumonía. También las neumonías especialmente afectadas por virus pueden afectar el tejido intersticial, conocido esto como una neumonía intersticial. El COVID condiciona estas neumonías. Las neumonías pueden clasificarse según el agente causal. Puede ser neumónicas, estafilocócicas, por Klebsiella, por pseudomonas, por tuberculosis, por micosis, ¿no? Según la localización anatómica, puede ser neumonía lobar, en donde el segmento comprometido es un lóbulo, ¿no? Es todo un lóbulo. Todo el lóbulo inferior está afectado, supongamos, ¿no? Pueden haber dos lóbulos, ¿no? Y la neumonía multifocal o bronconeumonía, en donde hay diferentes segmentos continuos que son afectados, ¿no? La neumonía intersticial que comentamos, la reacción del huésped cuando hay una neumonía supurada y hay una neumonía fibrinosa. Generalmente las neumonías curan solitas, pero dependiendo, como dije, del germen,
pueden supurarse y son complicarse un tanto más. Cuando son supuradas hay destrucción del parénquima. El parénquima se lesiona mucho, condiciona fibrosis en dicha zona, con cavidades, ¿no? Hay mucha cicatrización y el tejido se altera. Pero en neumonías fibrinosas no, en estas no hay mucho daño del parénquima, estos se resuelven rápidamente y el parénquima queda como si no hubiera tenido nada, ¿no? En caso de neumonías por estreptococo, ¿no? Según el ámbito de adquisición de la neumonía, puede ser una neumonía de la comunidad o una intrahospitalaria. El más frecuente en la comunidad es el neumococo. Sin embargo, también tiene una mortalidad del 5 a 15%, ¿no?, de la población. Y estas neumonías ceden fácilmente con antibióticos, no son muy resistentes a los antibióticos, ¿no? Pueden ser penicilinas, ¿no? Que pueden controlar la enfermedad, ¿no? Mientras que las neumonías hospitalarias o nosocomiales se presentan en pacientes con defensas disminuidas. Los gérmenes son muy resistentes a los antibióticos, ¿ya? Estos gérmenes están pululando en todo el hospital, especialmente en neumonía y cuidados intensivos, en donde se usan muchos antibióticos de última generación. Sin embargo, los gérmenes que se desarrollan allí son muy resistentes a estos medicamentos, ¿no? Generalmente las neumonías hospitalarias ocurren a las 48 horas de la hospitalización y puede ser hasta 2 semanas del alta, ¿ya? Es decir, si el paciente ha sido dado de alta y la neumonía aparece en la primera semana, debe ser considerado como una neumonía nosocomial. Entonces son más agresivas que las neumonías de la comunidad. Según el agente, puede ser infecciosa, puede ser agentes infecciosos y no infecciosos y también de tipo no infeccioso, ¿no? Infecciosos por bacterias, hongos, parásitos. En la mixta, cuando el paciente se aspira, hay líquido, contenido gástrico, ¿no? Sin embargo, esto puede condicionar también la presencia de gérmenes, ¿no?, especialmente anaerobios. Estas neumonías aspirativas son las que complican mucho al paciente y pueden condicionar la presencia de abscesos pulmonares por esta carga de anaerobios que tienen, ¿no? Los antecedentes son muy importantes. Es diferente ver un paciente que no tenga ninguna enfermedad a un paciente que tiene un problema pulmonario crónico, ¿no?, con restricción pulmonar, ¿no?, con capacidad funcional disminuida. Entonces, una neumonía lo va a deteriorar más al paciente, ¿no? El hecho de fumar cigarrillos, como ustedes saben, disminuye el movimiento ciliar de los bronquios. Las demencias senil, los ACVs, esto disminuye la posibilidad de reflejo de la tos y esto condiciona a que el paciente se pueda aspirar, ¿no? Los problemas inmunitarios, el cáncer, los trasplantados, el paciente que recibe un órgano, para que no haya rechazo, se le disminuye su inmunidad y eso condiciona a que sea propenso a tener infecciones. Pacientes con cardiopatías, hepatopatías, insuficiencia renal, también tienen predisposición a infecciones. La misma cirugía puede condicionar a neumonías. Hemos tenido pacientes que han sido operados del pulmón, ¿no? Una oportunidad operamos un pacientito que tenía fractura costal, ¿no?, y por el dolor no tosía, no hacía ejercicios respiratorios, muy a pesar de que se le decía, y el paciente empezó a juntar secreciones, moco, y terminó con una neumonía.
¿no? Tuvo que prolongarse la estancia y recibir antibióticos de mayor espectro, ¿no? Los traumatismos también. Supongamos un paciente que recibe un golpe, tiene un hemotórax ah, con compromiso de parénquima pulmonar, también pueden tener neumonía, ¿no? Ya que el hemotórax puede condicionar a la presencia de una telectasia pasiva del parénquima y sobre esta telectasia pueden proliferar gérmenes. También si un paciente tiene un quiste artírico, se produce la vómica y este líquido puede condicionar a una neumonía periquística, ¿no? Y complicar el panorama del paciente. La sintomatología es como cualquier infección. Hay fiebre, escalofríos, tos, cianosis, hay congestión nasal, hay polinemia, hay sibilantes, retracción costal, puede haber vómitos, dolor pleurítico si afecta más la pleusis muy periférica y puede haber broncosidad especialmente cuando hay un absceso pulmonar. En el caso, miren en esta imagen, esta es una neumonía lobar, en donde está compartido todo el lóbulo superior, ¿no? A diferencia de una atelectasia, miren, la radiopacidad no es homogénea. En una atelectasia sí. 1 y 2 hay broncograma aéreo, ¿ya? Entonces, cuando hay presencia de broncograma aéreo, eso excluye la posibilidad de una atelectasia. Y hay otros signos también que en la atelectasia, ¿no? Que hay que ir viendo. Los signos, como también puede tener un paciente fiebre, puede referir dolor, hay taquimia, taquicardia, hipotensión, puede haber hiposaturación, disnea, cianosis, la plexación puede estar disminuida, o la auscultación hay un soplo tubárico, ¿no? Puede haber crépitos, subcrépitos, y también puede haber una matidez en la zona. Cuando la matidez es mayor, puede haber también un derrame. Y si está incrementada la resonancia, puede haberse producido una ruptura del pulmón, al romperse el pulmón, producirse un neumotórax con una fístula broncopleural. Los exámenes son muy importantes para poder evaluar el compromiso del paciente, ¿no? El hemograma, la velocidad de sedimentación, los gases arteriales para ver si hay hipoxemia, retención de CO2, ¿no? Los cultivos son muy importantes, los cultivos a veces salen negativos, pero nos pueden también ayudar a ver el tipo de germen que, que estamos tratando. Los hemocultivos también son importantes, ¿no? Hay diferentes test, ¿no? Test para poder determinar si hay la presencia de virosis, ¿no? A través de la ELISA, el PCR también. Una oportunidad tuvimos un paciente con tuberculosis, ¿no? Y a través de PCR pudimos determinar que este paciente era portador de tuberculosis, así su tratamiento mejoró mucho, ¿no? Hay algunos procedimientos que pueden ayudar en el hecho de buscar el germen, como una toracocentesis, ¿no? Es la punción a la cavidad pleural y la obtención de líquido, si es que hay un desarrollo paraneumónico, ¿no? Con la toracocentesis podemos obtener el líquido y ver las características del líquido, y si algunos criterios del AI, ver si es un exudado, trasudado, y hacer un estudio citoquímico y ver si es que hay algún indicio de alguna infección. Y también se puede hacer cultivos y un gramo de este líquido pleural. La punción transtraqueal también es importante, ¿no? A través de la punción transtraqueal podemos obtener líquidos y también biopsias de ganglio, que esto nos puede permitir ver qué tipo de germen tenemos, ¿no? La broncoscopía y el lavado bronquial de igual manera, ¿no? Podemos obtener células
y también gérmenes y mandarlo a cultivar, ¿no? Disputo, broncoscopía, nos ayuda mucho. Los anticuerpos y también los antígenos nos pueden ayudar a visualizar si es que qué tipo de agente es el que está afectando al paciente, ¿no? Esto, como el COVID se ha visto mucho más, el uso de anticuerpos es un poco más lento para el diagnóstico. Hasta que el paciente tenga anticuerpos, respuesta inmunitaria, ya la infección está dada, ¿no? Es mucho más preciso, más específico los antígenos, ¿no? En la radiología, la presencia de radiopacidades nos es muy importante, como con la presencia del broncograma pues, podemos hacer diagnóstico de una neumonía, ¿no? Imágenes algodonosas, difusas, muy característicos de la bronconeumonía, cuando se afecta a diferentes segmentos. Infiltrado intersticial, en las neumonías intersticiales, ¿no? Puede haber un desarme pleural por obturación del seno costofrénico. Generalmente cuando hay más de 300 cc de líquido pleural, se evidencia obturación del seno costofrénico. La presencia de un nivel hidroaéreo nos habla de una fístula broncopleural, porque hay ahí la presencia de aire y líquido. Entonces, eso es un problema muy serio. Eso quiere decir de que hay una solución de continuidad en el parénquima que ha condicionado a que haya estos niveles hidroaéreos. La decisión clínica radiológica también se ve en casos de neumonías atípicas, en virosis, ¿no? Hay muchos gérmenes que pueden afectar al pulmón, ¿no? Los más característicos son hemófilos, estreptococo, estafilococo, ¿no? Y también en el hospital, ¿no? Puede haber pseudomonas, estafilococos, multidrogos resistentes, ¿no? También Klebsiella. Entonces hay muchos genes que pueden afectar al pulmoncito. Como les dije, la neumonía puede resolverse incluso sin antibiótico. Se resuelve solo en algunos casos. Pero cuando, eh, cuando es muy complicado, puede necesitar solamente de 2 a 3 semanas de tratamiento antibiótico. Pero cuando ya tenemos un compromiso o del parénquima pulmonar, entonces va a requerir hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico. Esto es muy característico en los abscesos pulmonares, ¿no? A veces los abscesos pulmonares cuando son pequeñitos van muy bien con el antibiótico. La cavidad es evacuada y la cavidad colapsa cuando ya el líquido ha sido eliminado. Y con los antibióticos mejora mucho, pero siempre y cuando el absceso sea pequeño. Pero si sobre esta cavidad se ha infiltrado la presencia de otros gérmenes como hongos, es mucho más difícil, ¿no? Esto va a condicionar a hemoptisis, a la persistencia de secreción purulenta y también compromiso de, del paciente. Tuvimos un paciente que tuvo COVID, cursó con un absceso pulmonar, una cavidad, y empezó a tener hemoptisis, ¿no? Con inconvenientes de salud, que no había salido operaciones por el COVID, se postergó la cirugía, se postergó, y al final, cuando se entró a operar, eh, se había producido un pseudoneurismo, una lesión de la arteria pulmonar, y eso condicionó un gran sangrado en el postoperatorio, y el paciente casi muere en sala de operación, se tuvo que hacer una neumonectomía, ¿no? Esos son casos muy extremos, ¿no?
Por eso siempre, ya si tenemos un paciente que tiene indicación quirúrgica, hay que entrarlo, hay que resolver quirúrgicamente. Existen grados para poder evaluar la severidad de una infección, ¿no? Según, según las características del paciente, según su exploración física y también los exámenes de laboratorio, ¿no? Y según esto, nosotros podemos determinar si el paciente está en un estadio en donde puede recibir tratamiento ambulatorio o se va a hospitalizar. Y si se hospitaliza, va a una sala común o a la UCI, ¿no? Este es mucho más simple, ¿no? En donde evalúa el estado del paciente, la función renal, la función respiratoria, cómo está la presión, la edad del paciente, y según eso también se puede determinar si el paciente va a UCI o se va a la casa. Según, según cómo esté el paciente, también se indica el tratamiento antibiótico, ¿no? Es muy importante. Hay veces cuando tenemos un paciente, hay que darle con todo, pensando en que hay gran positivos, gran negativos y también anaerobos, ¿no? A veces no tenemos cultivos y si el paciente ha recibido tratamiento en la casa, peor todavía porque si ha recibido antibióticos, los cultivos van a ser negativos. Bueno, los cultivos generalmente los hemocultivos demoran hasta 7 días, entonces no se espera tanto tiempo para poder dar tratamiento. Entonces empieza un tratamiento empírico, un tratamiento a ciegas, pero pensando en dónde ha sido, dónde ha tenido la infección el paciente, no sé si en la casa, si en el hospital, dependiendo de eso, se indica el antibiótico, ¿no? Y según la severidad del paciente. Las medidas preventivas son muy importantes, especialmente en inmunocomprometidos y también en personas anosas o en niños también. Una de las complicaciones de una neumonía es el absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una cavitación mayor de 2 centímetros con paredes propias que tiene comunicación con un bronquio. Por eso la presencia de nivel hidroaéreo. A diferencia de la neumonía necrotizante, donde se ve lesiones por debajo de 2 centímetros y son múltiples, ¿no? A diferencia del absceso, el absceso es una imagen única o puede ser dos, en donde existe una cavidad y también esta cavidad tiene una pared engrosada, una pared propia, ¿no? Y esta cavidad tiene contacto con el bronquio. Pues según su evolución, agudo cuando es menos de 8 semanas, crónico cuando es más de 8 semanas, puede ser primario cuando hay aspiración, ¿no? Y secundario cuando hay estados mórbidos, como ya una lesión anterior del pulmón, una neoplasia, bronquiectasias, o también cuerpos extraños, ¿no? Que han condicionado a una infección del pulmón. Algo muy importante es esto de la aspiración, ¿no? Paciente que se aspira en un pulmón sano, ¿no? Puede conocer, especialmente las personas que toman, beben alcohol y se quedan dormidos a veces en el suelo y se aspiran. Eso condiciona a una neumonía y posteriormente a mayor compromiso, condicionando un absceso. Por su anatomía patológica puede ser simple o no putrido y gangrenoso putrido, ¿no? Eso dependiendo de la cantidad de anaerobios que se encuentren que comprometan el parénquima pulmonar, ¿no? La etiopatogenia generalmente una neumonía, bronconeumonía, problema pulmonar propio del parénquima pulmonar, focos sépticos a distancia, como sepsis, sinusitis, ¿no?
Hemos tenido pacientes que han tenido empiema, que no teníamos un inconveniente, que no demoró mucho la cirugía y embolizó, hizo un absceso cerebral, ¿no? Se puede dar el caso, no es nada raro. Me acuerdo bien, ese paciente lo operamos del empiema, mejoró mucho el empiema, pero se comprometió el sensorio, llamaba la atención eso. Y cuando se tomó una tomografía, había un gran compromiso del parénquima, ¿no? También hay focos sépticos por continuidad, abscesos hepáticos o subfrénicos que por continuidad a través del diafragma pueden condicionar la presencia de un empiema y compromiso del parénquima, ¿no? Operaciones de las vías aéreas, ¿no? La otra vez tuvimos un paciente que tuvo una estenosis de tráquea, ¿no? La estenosis de tráquea se realizó, se operó bien, se hizo la anastomosis, pero ustedes saben que cuando hay una estenosis traqueal está colonizado por gérmenes, y si está en la UCI, peor todavía, gérmenes muy agresivos y resistentes, ¿no? Entonces, esto probablemente con estas secreciones haya contaminado el sitio de trabajo y condicionó a una mediastinitis, ¿no? Una infección del mediastino. Así que así se muere, ¿no? En la hora que recibió el tratamiento adecuado, se lo operó nuevamente y mejoró mucho. Los traumatismos torácicos, las heridas punzopenetrantes también pueden condicionar abscesos pulmonares, ¿no? Entonces, lo mismo para comentarles que el mecanismo de etiológico puede ser vía broncógena, hematógena, séptica, por embolías, de origen neumónico y también por lesión o supuración vecina, ¿no? Eso son hepáticos. Hemos tenido casos en donde había un quiste atídico hepático infectado que fue migrando y atravesó el diafragma y comprometió el lóbulo inferior del pulmón, ¿no? El paciente tuvo todo un absceso pulmonar que tuvo que ser operado. Según la evolución, la resolución ocurre después del vaciamiento espontáneo, no, a veces no necesita cirugía, y colapsa la cavidad y posteriormente cicatriza. Me acuerdo, tuvimos un paciente que tenía un quiste atídico y este quiste se complicó, así se rompió, vomitó y se infectó la zona, la cavidad. Pero en buena hora que el paciente recibió antibióticos y eliminó todas las membranas y fue cayendo la pared. Y a los meses de control, el paciente no quería operarse, y a los meses de control desapareció la imagen, solo quedó una pequeña línea, ¿no? Probablemente la cavidad colapsó y se resolvió el problema. En casos bien raros. Las cavidades que persisten es por la colección de hongos, como les comenté, ¿no? Y esto puede condicionar la lesión de los vasos, que puede dar lugar a hemoptisis. Cuando el absceso se abre a la cavidad pleural, puede tener un empiema, es decir, la presencia de pus en la pleura, ¿no? Y esto complicar el panorama del paciente, ¿no? Los periodos del absceso, el periodo 1, donde hay una congestión neumónica, cuando recién estamos empezando la neumonía, el periodo 2, donde ya ocurre la lesión, la necrosis del parénquima, y el 3, cuando hay evacuación de la cavidad, ¿no? El contenido puede haber pus amarillo verdoso, puede ser cremoso, ¿no? Hay una pared que al inicio puede ser delgada, cuando es un absceso agudo, o un tanto más dura, más engrosada, cuando ya pasó
más de 8 semanas. Cuando pasa mucho tiempo también puede haber signos de lesiones pericavitarias, ¿no? A veces pequeños abscesos alrededor de uno grande ya, ¿no? O incluso neumonías periabsceso. Entonces, lo mismo que les comenté anteriormente. Algo muy importante es esto, ¿no? El uso de la ventilación prolongada puede con estos inconvenientes, y especialmente si no esterilizamos bien nuestros equipos, ¿no? El uso de nebulizadores también, ¿no? El paciente es un paciente más séptico que un paciente con neumonía, un paciente sudoroso, con adinamia, con mal olor, hay halitosis, ¿no? El, hay una tos con expectoración maloliente, puede haber vómica o también hemoptisis. Y si está muy cerca la pleura, puede haber dolor pleurítico, ¿no? El absceso se puede complicar con empiemas, pioneumotoras, mediastinitis, como les comenté, sepsis y metástasis sépticas también, ¿no? Cuando puede llegar, supongamos, de un empiema, puede dar lugar a lo que les comenté, ¿no? A un absceso cerebral. Dentro de los exámenes, los cultivos son muy importantes para poder determinar el tipo de germen que tenemos. El gran cultivo del esputo también es la indicación. Hay veces se puede hacer una toracocentesis y obtener el líquido cuando hay un examen pleural. Se puede hacer un lavado a través de broncoscopía y obtener el líquido, la pus que sale del bronquio, ¿no? Y eso mandar a cultivar. En la radiología lo que vamos a encontrar es una imagen de una cavidad, una pared gruesa y también un nivel hidroaéreo, ¿no? La presencia de aire con líquido. Eso nos habla mucho de un absceso. Lo mismo puedo hacer tanto en la ecografía como en la tomografía, ¿no? Pero es también un gran compromiso y a veces puede afectar el otro pulmón también. ¿Por qué? Porque puede venir la vómica y llegar a la carina y también pasarse este líquido al otro pulmón, considerar una neumonía, ¿no? Del lado contralateral. Como les dije, cavidades con paredes engrosadas, puede ser únicas o múltiples, ¿no? Generalmente son más únicas. Los contornos son irregulares, puede haber la presencia de un nivel hidroaéreo. Se ubican generalmente en los segmentos posteriores, es el sitio en donde uno por aspiración puede condicionar a la afección de estos segmentos, ¿verdad? El pulmón más afectado es el pulmón derecho, ya que esto le predispone por el ángulo más recto, más agudo que tiene el bronquio derecho, a diferencia del bronquio izquierdo. Dentro del tratamiento profiláctico, el cuidado preoperatorio de la cavidad oral es importante, ¿no? Enfermedades periodontales. A veces la boca es una cavidad muy sucia, no hay muchos anaerobios, y el hecho de que el paciente pueda aspirarse puede condicionar a que pueda presentar un absceso pulmonar, ¿no? Tratamiento de infecciones pulmonares, focos sépticos a distancia, ¿no? Evitar la broncoaspiración en pacientes anestesiados o inconscientes, mejorar la extracción de los equipos quirúrgicos
A veces entramos a salas de operaciones y no hay una buena esterilización de los equipos, eso se puede considerar una infección, ¿no? Los ventiladores también, el uso de ventiladores y los nebulizadores que pueden también dar lugar a infección en los pacientes, ¿no? El tratamiento es reposo en cama, dar una dieta hiperproteica, eh, ejercicios respiratorios. La tos es importante, la tos para eliminar la secreción purulenta, pero también es un inconveniente si es que hay hemoptisis, ¿no? Los mucolíticos, broncodilatadores también. Si hay un cuerpo extraño, se hace una broncoscopía con drenaje del absceso, ¿no? El drenaje postural es muy importante, ¿no? Esto se debe realizar cada 20-30 minutos, ¿no? Es decir, un tiempo de 20-30 minutos. Y dependiendo de dónde se encuentre el absceso, si es en la pared posterior, apical o inferior, ¿no? Según eso se cambia por gravedad el, ¿cómo se llama? La pus o el contenido de la cavidad tiene que drenarse, ¿no? Los antibióticos son muy importantes, especialmente hay que pensar en cubrir anaerobios. Y el tratamiento quirúrgico tiene indicación cuando hay un absceso de más de 6 centímetros con paredes engrosadas, que no mejoran con el tratamiento médico a pesar de que han recibido 6 a 8 semanas, o cuando el paciente tiene hemoptisis severa, sino de malignidad a pensar de que este paciente sí o sí tiene que entrar a sala, aumento de tamaño de la cavidad y una configuración irregular de la misma. Sino de cronicidad puede hacer abscesos satélites alrededor de uno único, pneumonitis crónica, bronquiectasias, un empiema encapsulado con engrosamiento de la pleura, cavidades de paredes engrosadas, puede haber hemorragia pulmonar, ¿no? Y también puede haber un absceso gangrenoso, ¿no? Pútrido, con mal olor. En el caso de las cirugías, el tratamiento es retirar lo más que se pueda del parénquima afectado y evitar de que la cavidad pleural no se contamine con la pus, porque si no también puede presentarse un empiema postquirúrgico, ¿no? Entonces hay que cuidar nuestra cavidad pleural. Se puede realizar resección segmentaria, es decir, algunos segmentos comprometidos, o puede llegarse a la lobectomía o incluso a la neumonectomía, como el caso que tuvimos, ¿no? El drenaje del absceso es importante. Todo absceso, todo pus debe drenarse, ¿no? Y esto se puede hacer también con guía radiológica o también a través de broncoscopía, ¿no? A través de broncoscopía se puede drenar un absceso. Hay que tener cuidado porque en pleno procedimiento pueden contaminar el otro pulmón, ¿no? Y en el caso hemos tenido pacientes que han tenido abscesos pulmonares y cuando van a ser operados nosotros normalmente lo ponemos al paciente en decúbito lateral. Y ese hecho por gravedad da lugar a que el absceso evacúe su contenido al otro pulmón y condicionamos a una neumonía o cirugía del otro pulmón. Entonces, importante es el hecho de que se debe realizar la intubación endotraqueal con el paciente algo sentado, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Eh, Porque nuestra intubación en cirugía de tórax tiene que ser con un tubo especial. Ese tubo especial se llama el tubo de doble lumen, que tiene dos mm, que tiene dos compartimientos, uno para la parte traqueal y otro dirigido solamente para un bronquio.
Entonces, si vamos a trabajar sobre el bronquio izquierdo, suponga, o sobre el pulmón izquierdo, podemos enviar la parte bronquial hacia el pulmón derecho para excluirlo del pulmón izquierdo. Y de esa manera, si se rompe el absceso del pulmón derecho o se drena para el otro lado, entonces no va a ser factible. ¿Por qué? Porque el otro bronquio está protegido con este tubo de doble lumen, ¿no? Es muy importante. Otro, otro problema de supuración es el empiema. Es la colección de pus en la cavidad pleural. Puede ser por continuidad, contaminación indirecta o metástasis séptica, ¿no? Generalmente los empiemas, casi un 80% son por neumonías, ¿no? La neumonía cursa con un desarme paraneumónico y esto se contamina, se infecta y termina con la presencia de pus en la cavidad pleural. La pleura es un mesotelio. Generalmente hay moléculas como la glucosa que son muy similares en cantidad, en proporción al nivel del plasma. El líquido pleural es 0.102 mililitros por kilo de peso, ¿no? Es más o menos 15 mililitros en un paciente de 70 kilos. Y solo esto sirve para lubricar el movimiento de inspiración y expiración que tiene el pulmón, ¿no? Con la caja torácica. Son los valores normales de líquido pleural. El pH tiene que ser muy similar al plasma, las proteínas de 1 a 2 gramos, glucosa muy similar, la DHL tiene que estar por debajo del nivel plasmático. Un incremento de esto hay que pensar que vamos a estar frente a un buen tiempo, ¿no? Y también las células, el recuento de células, ¿no? Desde 1000 a 5000 células por milímetro cúbico, ¿no? El derrame paraneumónico es el derrame pleural que acompaña una neumonía. Pues es simple cuando el líquido no está infectado y complicado cuando ya hay infección en el sitio. Empiema cuando hay pus en la cavidad pleural. Derrame complejo cuando este derrame ya ha tenido formación de fibrina y condiciona a que se separen los espacios, ¿no? Hay loculaciones, ¿no? Hay diferentes compartimentos por la presencia de fibrina. Y esto habla de que ha pasado un buen tiempo de la infección. Las causas, como dije, la neumonía, 60-70%. Las cirugías, un 20%. Debemos tener pacientes que han sido operados de abscesos pulmonares, que han tenido empiema después de la cirugía. Postraumáticos, pongamos neumotoras, un paciente que recibe un golpe, ¿no? Sangra las intercostales y eso condiciona a que sea un caldo de cultivo para gérmenes, ¿no? Hay hepáticos, también hay otros en donde por continuidad pueden condicionar, supongamos, una peritonitis, una pancreatitis, un absceso sufrénico, pueden condicionar a la presencia de pus en la cavidad afectada. Las etapas del empiema son tres: la exudativa, fibrino-purulenta y de organización. La exudativa, la presencia de exudado, nada más. Fibrino-purulenta cuando ya hay la presencia de fibrina y tanto pus. Y de organización en donde la cavidad está más engrosada, la pleura se forma tabiques muy duros, incluso se calcifica, ¿ya? Es mucho más difícil el tratamiento cuando está en la fase de organización. Son los diferentes tipos de gérmenes que pueden afectar.
Lo mismo que les comenté, las neumonías, los abscesos, los traumas, las cirugías, abscesos sufrénicos, el neumotórax también puede condicionar si hay una fístula broncopleural. Eso habla de que hay un contacto entre el bronquio y la pleura. La pleura es un espacio estéril y la presencia de una comunicación con el bronquio se va a condicionar a que esta cavidad se contamine por gérmenes, ¿no? Una sepsis generalizada también puede condicionar el piema. Algo muy importante es los criterios de Light para ver la presencia de exudado o trasudado. Y eso evalúa el líquido pleural y se compara con el suero. Si las proteínas son más de 0,5, probablemente estamos frente a un exudado. Si la DHL es de la pleura con respecto al suero es más de 0,6, de igual manera está pensando en un exudado, ¿no? O si el DHL de líquido pleural es más de 200 unidades o las 2/3 partes del límite alto de la normalidad, estamos frente a un criterio, a los criterios de la que nos hacen pensar de que este paciente está cursando con un sudado. Aquí podemos ver los criterios de Lyme modificados. No he tomado mucho en cuenta el colesterol y las bilirrubinas, ¿no? 0,3 la aceleración y 0,6 respectivamente. En la clínica, como todo paciente con neumonía, puede estar desde asintomático hasta un paciente con fiebre, con tos, dinamia, hay pérdida de peso. Pérdida de peso cuando es muy crónico. ¿No? Hemos tenido pacientes que han tenido empiemas o ruptura esofágica que han estado aislados, controlados y por el gran catabolismo se presenta pérdida de peso. ¿No? Radiológicamente nosotros podemos ver, ¿no?, estas radiopacidades, ¿no?, que en cierta manera no guardan relación con la gravedad, ¿no? Un líquido normalmente debe caer a la base, al seno costofrénico y dar la curva de Davasov, pero este no, ni como se pega a la pared y toma esta morfología, ¿no? Y las diferentes radiopacidades entre este lado del pulmón y este segmento, ¿no?, en la parte más externa del parénquima, ¿no? Esto es lo que encontramos en un empiema, cavidades o tabiques en la cavidad pleural, un engrosamiento de la pleura, ¿no?, y espacios separados, ¿no?, separados por estos tabiques de fibrina. Miren cómo se ve, es una colección intercisural, ¿no?, la misma, con obturación del seno costofrénico, ¿no? El tratamiento está basado en el hecho de que, ¿qué hacemos como cirujanos en un empiema según el estadio en que se encuentra el paciente, ¿no? Si es un derrame muy significante, un derrame paraneumónico no simple nomás, que no es complicado, se puede hacer una toracocentesis y cubrirlo con antibiótico, ¿no? Pero si este ya está complicado en la presencia de pus, se puede colocar un dren torácico, ¿no? Si este es un desarrollo complicado y complejo, es complejo ya habla de que hay tabiques, hay diferentes cavidades, entonces se puede intentar colocar un dren torácico y hacer uso de fibrinolíticos con la finalidad de lisar esta fibrina y de esa manera permitir de que se pueda drenar este líquido pleural. Entonces, si no mejora en 2 o 3 días, va el paciente a cirugía. Ahora, la cirugía es poco invasiva a través del VATS,
o la toracoscopía, ¿no? Entonces, de incisiones pequeñas se puede realizar la limpieza de la cavidad pleural. Este colega que tuvimos, que les comenté, se hizo la toracoscopía, se liberó las adherencias, se retiró la fibrina y mejoró mucho el paciente, ¿no? Cuando ya tenemos la presencia de un empiema fibrino purulento, con tabiques, loculaciones del pus, sí o sí tiene que ir a la cirugía, ¿no? Se puede colocar un dren torácico previamente. A veces el dren no va a drenar todo el líquido porque tiene diferentes tabiques, ¿no? Entonces se puede ir a la cirugía si es que es muy, se lesiona mucho el parénquima, incluso se puede llegar a la toracotomía, que es una cirugía abierta, ¿no? Y en caso de empiemas crónicos en la fase de organización, esto lleva al hecho de que tenemos que hacer una decorticación, es decir, tenemos que pelar el pil, la corteza que se ha formado, tenemos que retirarla, porque el pulmón nuevamente se expanda, porque por esta corteza el pulmón no está arrugado, está atelectásico. Entonces, liberando toda esa corteza, que es una pleura engrosada, entonces el pulmón nuevamente puede expandirse y de esa manera ocupar el espacio que antes estaba confuso. Entonces el tratamiento está basado en el uso de antibióticos. En el momento de hacer una toracocentesis, que es la punción de la cavidad pleural. Si no mejora con eso, tenemos que ir al drenaje torácico. Hay veces se puede realizar a través también, si es muy complejo, hace muchas loculaciones, puede ser un drenaje percutáneo por vía tomográfica, ¿no? O por ecografía. Si no mejora, se puede usar fibrinolíticos y si no, va a la cirugía, que puede ser por VATS o toracoscopía o una toracotomía abierta. La toracocentesis ayuda mucho cuando el líquido es poco y no está muy contaminado. El inconveniente de la toracocentesis es de que solo drenamos poco, no podemos drenar mucho líquido. Sin embargo, con el drenaje pleural con una sonda, entonces ya nos permite retirar gran parte del líquido pleural y de esa manera mejorar la expansión del pulmoncito, ¿no? Y el hecho de tener un dren torácico, a través de este dren en la pleura, podemos realizar también la fibrinolisis, ¿no? Podemos inocular alteplase, streptocinasa, urosinasa a la cavidad pleural. Y de esa manera mejora la expansión del pulmón. El drenaje torácico tiene que ser pronto, 1 y 2, en la parte más distal de la pared torácica, con la final de que drene, y tiene que ser con un tubo grueso, 28 o 36 French, ¿no? Hay veces con solo poner un tren torácico ayuda mucho. Yo creo que tuve un paciente con un empiema y le pusimos un tren torácico y mejoró. Pensaba entrarlo a operar, pero a los días se miró que el pulmón había expandido muy bien. No, hay veces solo con el tren mejora mucho. Siempre y cuando no haya mucho tabique, ¿no? El drenaje torácico tiene algunos inconvenientes, puede producir enfisema subcutáneo, hematoma de pared, hemotoras, laceración del pulmón cuando está muy adherido y también quilotórax, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora con el COVID ha habido muchos casos en donde se han colocado drenajes torácicos, ¿no? Con algunas complicaciones.
Cuando se hace un drenaje percutáneo, esto lo hacen los radiólogos, a través de la tomografía pueden ubicar el sitio donde está la colección, pero por desgracia el catéter es muy delgado, es un catéter de 16 French y generalmente se tapa. Estos catéteres no son muy funcionales. Los fibrinolíticos tienen la idea de lisar la fibrina, lisar el coágulo y de esa manera permitir que drene el líquido pleural. Se puede usar estreptoquinasa, urosinasa o antiplasia. Se diluye y se puede administrar a través de la sonda torácica que hemos puesto previamente. Y cada 24 horas se puede colocar y clampar el tubo y se despiensa cada 6 horas, ¿no? Con la finalidad de que se elimine el líquido después de haber hecho efecto el medicamento. El drenaje quirúrgico es muy importante. El VATS ayuda mucho. El VATS se hacen pequeñas incisiones de 1 o 2 centímetros y a través de eso podemos ingresar pinzas un tanto más grandes, así como cuando sacamos la vesícula por la paroscopía, igual hacemos por toracoscopía, ¿no? Bien, liberamos las adherencias, retiramos la fibrina y de esa manera mejoramos al paciente. Pero en casos muy severos tenemos que ir a la toracotomía, es decir, cortar la pared torácica para tener acceso a la cavidad pleural y al pulmón, ¿no? Y esto especialmente cuando hay una corteza gruesa, ¿no? Que no permite a través del VATS o de la toracoscopía realizar una cirugía. Hemos tenido pacientes con edema crónico, pacientes con tuberculosis, ¿no? Un niñito que tenía 2 añitos que tuvo tuberculosis, papás positivos, 2 cruces, mamá 3 cruces, beca positivo, sus hermanos también. Y cuando se toma las radiografías se mira todo un engrosamiento en la pleura. Hemos tenido que ir a cortar, retirar esa pleura y mejorar la expansión del pulmoncito, ¿no? La decorticación consiste en retirar esa pleura en exceso, esa pleura engrosada, ¿no? Y dejar solamente una pequeña película de pleura que permita que el pulmón se expanda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola. Todo quedó claro, doctor. Listo, chicos. Entonces, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Las preguntas del examen salen de la ponencia, de las imágenes que les he pasado, ¿ya? Ya nos estamos viendo, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Chao. doctor. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.